La Iglesia Comunidad Cristiana Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida en este momento a tu programa Buscando la Verdad. Vamos a hacer una oración, pero llama al que tiene a tu lado, a tu familia, a tu amigo, invítalo para que en este momento puedas adorar, glorificar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te adoramos. Te bendecimos, engrandecemos tu santísimo nombre. Dios, estamos agradecidos contigo, porque aún en medio de cualquier dificultad, nosotros podemos confiar en ti. Aún en medio de la enfermedad, sabemos que tú eres nuestro sanador. Dile en este momento, iglesia, amigo, en ti confío, Señor. Quiero decirte que Jehová de los ejércitos es grande, que Jesús de Nazaret venció en la cruz del Calvario. Padre, bendecimos tu santísimo nombre. Adórale por un momento. Glorifica al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Levanta una oración diciéndole: gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Hoy es un día para agradecer a Jehová de los ejércitos. Quita la tristeza, quita la carga y dile: Padre celestial, santo eres. Te adoramos, bendecimos tu santísimo nombre. Delante de tu presencia hoy estamos regocijados, creyéndote a ti, Señor, porque tú eres el que levantas mi casa. Vamos a hacer una oración por nuestra casa en este momento. Vas a decirle: bendigo a mis hijos, Señor. Bendigo a mi esposo, aún dile: bendigo a mis vecinos, Señor. Bendecimos nuestras localidades, Padre. Bendecimos a Bogotá, bendecimos a Colombia. Dile: Jesús de Nazaret, tú creas un cerco desde la Guajira hasta el Amazonas, aún en nuestras islas, San Andrés Isla. Oh Padre celestial, manda bendición sobre nuestra tierra. Padre, toca a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes, a nuestros representantes al Senado. Delante de tu presencia estamos, Señor. Iglesia, amigo, llega delante del Padre celestial diciéndole: Dios grande, Dios bueno, Dios santo, eres fiel, poderoso Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Aleluya. Amén. Qué bueno que estás ahí, que te has reunido en tu casa. Dispón tu corazón para adorar, para bendecir, para recibir la palabra. Dile: Padre, tú eres mi Dios, tú eres grande y en ti confiamos. Quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 16. Busca tu Biblia, o si lo tienes en el celular, pero vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo
malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis infieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir, escucha lo que dice la palabra en este momento, a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. En ese tiempo vamos a estudiar acerca de la mayordomía. Y es una palabra a la cual yo quiero pedirte que la atiendas con tu mente, con tu corazón y con tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a hablar a nuestras vidas en este momento. Atento a la palabra. Dice, palabra del mayordomo infiel. Ese es un tiempo en que todos corren, en que vemos por la televisión que tal alcalde hizo un contrato, que el otro no lo hizo tan bien, y nos asombramos de ver cómo son rapaces el hombre para quitarle al otro, y nos asombramos del corazón que tiene y la maldad que tienen los hombres, porque no piensan en los demás. Pero yo quiero decirte en este momento que Jehová de los ejércitos nos manda a que seamos mayordomos fieles. ¿Oyó? Dios nos dice, ¿qué te he dado? Si te he dado mucho, sé fiel con lo mucho que te he dado. Si te he dado poco, sé fiel con lo que te he dado. Porque de cada cosa Jehová de los ejércitos nos pedirá cuenta. Por eso, amigo, en tu vida debe ser una vida llena de excelencia, buscando la presencia del Señor, cumpliendo lo que el Señor manda, porque de lo contrario, ¿cómo podemos decir que amamos al Señor si no lo hacemos? Por eso yo te invito a que hoy recibas la palabra y que sepas que Jehová de los ejércitos está hablando a nuestras vidas. Por eso, bendice al Señor por la palabra que el Señor trae a tu casa cada domingo. Corremos a diferentes lugares y en este tiempo escuchamos muchas palabras, pero sabes una cosa, la palabra verdadera es la que encontramos en la Biblia. Dale gracias al Señor por eso. Yo te invito a que siempre estés atento escuchando la palabra a través de estos medios, pero ojo, palabra buena y la que te edifique. Dale gracias a Jehová de los ejércitos siempre por lo que te ha dado, por lo que pone en tu casa. Amén. No corras y no seas desagradecido, sino agradece al Señor. Ese es un tiempo para que le demos gracias. Si tenemos mucho, dale gracias por eso mucho. Pero si tenemos poco, dale gracias por ese poco. No reneguemos, no protestemos y no estemos tan enojados, porque Dios es bueno con su pueblo. Cierra tus ojos y adora al Señor por un momento y dile: Padre, yo te agradezco por el trabajo que me has dado. Dígale: gracias, Señor, por la provisión que pones en mi casa. Yo no sé qué tienes en tu casa, qué ha pasado con tu familia, pero sabes, Dios lo conoce. Por eso podemos llegar delante del Señor y dile: Dios, mi vida la traigo delante de tu presencia. Una vez más, Dios, yo bendigo a cada una de las personas que reciben la palabra y miran este programa. Allá donde están, Padre, mando palabra de bendición sobre sus vidas en este momento, de sanidad, de provisión, Dios. Quita la tristeza, Dios, quita el dolor, quita la carga y la desesperanza, Jesús de Nazaret. Dale fe, dale amor, dale templanza. Llena sus vidas con la presencia de tu Espíritu Santo.
Dale gozo. Gracias, Señor. Ahora dispón tu corazón. Alaba al Señor en este tiempo de la alabanza y dispón tu mente y tu alma para que recibas la palabra. Porque hoy Jehová de los ejércitos tiene una palabra para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te invitamos a que siempre estés atento para que estés conectado y recibiendo la bendición que el Señor tiene para tu vida. El Señor te continúe bendiciendo.
todo tiempo te adoraré. Dile en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré.
Gloria a Dios, Iglesia del Señor, buenos días. Dios les bendiga, bienvenidos en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Para ello lo invito que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra de Dios: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que hoy nos des por tu palabra, Padre Celestial, conocimiento, sabiduría, entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, habla a nuestras vidas, enséñanos tu verdad, edifica nuestros corazones, ayúdanos, Señor, para ser siervos fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Hoy hablaremos, hermano, de la mayordomía del cristiano. Y si usted quiere, puede estar llamando este sermón proyecto de vida, propósito de vida. Dice el texto que hemos leído, hermano, que el Señor Jesús le habló a sus discípulos. Y debemos, antes de entrar en la enseñanza, aclarar la audiencia que estaba escuchando al Señor Jesús. Eran sus discípulos, pero también había un grupo de fariseos que escuchaban lo que el Señor estaba hablando. Además de esto, el Señor les habla en este tema de la parábola no de salvación, sino les está hablando de mayordomía y los resultados de esa mayordomía en la vida de los discípulos que sirven al Señor Jesucristo. Lo tercero, hermano, es que cuando hablamos de proyecto de vida, propósito de vida, yo quiero preguntarle a usted, hermano, usted cuando mira hacia el futuro, ¿qué ve? Su propio futuro personal. En 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Cuando usted se proyecta para su propio porvenir, ¿hasta dónde es capaz de proyectarse? ¿Y qué es capaz de ver? Es muy importante que nosotros entendamos, hermano, que Dios es el dueño de todas las cosas. Que Dios es el soberano, el propietario, el amo, el rey, el dueño. Eso es lo que significa la palabra Señor, Kyrios. Él es el amo, el propietario, el rey, Dios, el dueño. Y nosotros, en cambio, somos sus siervos. Vivimos para servirle a Él. Todo lo que posee el cristiano, hermano, lo posee porque el Señor se lo presta. Algunas veces creemos que somos dueños. Creemos que las cosas nos pertenecen. Creemos que tenemos la pertenencia de todo aquello que nos corresponda. Pero, hermano, la palabra de Dios enseña que nosotros no somos los dueños, sino que somos los mayordomos, que somos los administradores, que somos los siervos que servimos al Señor, recibiendo de Él los bienes que son de Él y que Él nos presta a nosotros para que con esos bienes le sirvamos precisamente. En cuanto a lo que poseemos, hermano, únicamente poseemos su uso, no su propiedad. La propiedad siempre es de Dios.
pero Dios nos presta todo para que nosotros lo usemos para su gloria y alabanza. Entonces, habiendo aclarado que el Señor está hablando a sus discípulos, está hablándoles de mayordomía y los resultados de esta mayordomía, y no de salvación, sino de mayordomía y resultados de esta mayordomía, no de salvación. Hermano, hoy quiero motivarle a usted para que usted sea un hombre, una mujer que aprende a servirle a Dios siendo un excelente mayordomo, un excelente administrador de todo cuanto Dios le ha entregado en su vida. Gloria a Dios. Dice la palabra que el Señor le habló a sus discípulos y les dijo que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Esto era muy usual en aquel tiempo y aún hoy sigue siendo usual que hayan administradores. Hoy los llamamos gerentes o administradores de los negocios. Este mayordomo era el encargado de administrar todos los bienes, los negocios, las propiedades de su amo, y por el derecho que el amo le concedía, tenía la potestad de tomar decisiones, de disponer en función de lo que quería. Dice que este mayordomo fue acusado ante el amo como un disipador de sus bienes. Es decir, uno que despilfarraba, uno que no administraba bien, uno que era descuidado, uno que no era fiel, uno que de alguna manera no estaba haciendo aquello que le correspondía con los bienes de su amo. Entonces el amo le llama y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Es decir, lo llamó y lo despidió. Habiendo previamente investigado si era verdad o no la acusación de que era un disipador, encuentra que sí, y entonces lo llama, le exige que rinda cuentas y lo despide. Entonces dice la palabra de Dios que este mayordomo, cuando se encuentra en esta situación de despido, piensa: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, me ha despedido, no me deja trabajar más con él. Y entonces piensa en él, en su condición en que se encuentra, y piensa: cavar, no puedo, o sea, cultivar la tierra, no puedo. Tal vez ya era anciano, tal vez ya las fuerzas no le daban para eso. Y dice: mendigar me da vergüenza. No hay nada más vergonzoso para una persona que caer de un puesto de rango, un puesto de autoridad, un puesto de privilegio, prestigio y mando, y quedar en la ruina total. Este hombre dice: me da vergüenza mendigar. Entonces dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y dice la palabra de Dios que entonces trazó una estrategia. Empezó a llamar a los deudores de su amo y empezó a cuadrar con ellos las cuentas que tenían pendientes. Pero hizo algo: les llamaba y les preguntaba: ¿cuánto le debes a mi amo? Ellos le decían, en un caso, por ejemplo, 100 barriles de aceite. Le dijo: bueno, entonces escribe 50 y paga lo que debes. Al otro lo llamó y le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Este le dijo: 100 medidas de trigo, de grano. Le dijo: bueno, entonces escribe 80 y págame únicamente lo que resta. Y entonces dice la palabra de Dios que alabó el amo de aquel mayordomo, lo alabó, dice en el versículo 8, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hermano, esta parábola es una parábola de las más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento, porque a primera vista, cuando se lee esta parábola y se busca su interpretación, pareciera como que tanto el amo de aquel siervo infiel como el mismo Señor Jesucristo estuvieran alabando la conducta deshonesta, irresponsable, la conducta descuidada y avivatada de aquel mayordomo infiel. Pero no, de eso no es que se trata ni esta parábola, ni esta enseñanza, ni lo que el Señor Jesús habló, ni lo que alabó tampoco aquel amo sobre aquel mayordomo malo e infiel.
No lo alabaron por su deshonestidad, por su irresponsabilidad, por su trampa, no. Sino que el Señor usa a este varón que es irresponsable, es deshonesto, es mal siervo y mal administrador, mal mayordomo. El Señor usa a este como un ejemplo para exaltar una cualidad que todos los que somos hijos del Señor debemos aprender a desarrollar en nuestra vida. Y es precisamente esa cualidad la que le da a la mayordomía de los creyentes una proyección trascendente, eterna y vital. Entonces, vamos a mirar paso a paso lo que hay en esta enseñanza y trataremos de tomar lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para que vayamos nosotros aprendiendo más y desarrollando en nuestras propias vidas el concepto que el Señor quiere que adquiramos acerca de la mayordomía de los creyentes. Entonces, hermano, es muy importante que entendamos que mayordomo es una palabra que en griego se escribe oikonomos, que significa casa y disponer, o sea, el que dispone de la casa. Oikos, casa, nomo, disponer. De esta palabra, oikonomos, viene la palabra economía, viene la palabra economista. Entonces, es una palabra que tiene que ver con la capacidad de administrar unos recursos en función de unos fines, para hacerlos rentables, para producir, para que se incrementen. Además de eso, hermano, la palabra que usa el Señor acerca de este mayordomo, la usa para enseñarnos a nosotros esa gran verdad, que Él es el dueño de todo y que nosotros no somos dueños de nada. Que Él es el propietario de todas las cosas que tenemos, empezando por nuestra propia existencia, nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo, nuestro propio espíritu, nuestra propia inteligencia. Y añadido a eso, todo lo demás que el Señor nos da en el ámbito de lo físico, en el ámbito de lo relacional, en el ámbito de lo ministerial, en el ámbito de lo que nosotros poseamos o logremos. Nada es de nosotros, todo es del Señor, Él nos lo presta. Él es el gran amo y nosotros somos cada uno mayordomos. Todo ser humano es un mayordomo delante de Dios. Pero muchos seres humanos, por no conocer a Dios, viven equivocadamente su vida y hacen una pésima mayordomía, una pésima administración de todo lo que el Señor les entrega. Pero el Señor le está hablando a sus discípulos. Dice ahí en el versículo 1 que dijo a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo está hablándonos a nosotros, sus discípulos, los que le seguimos a Él, que somos ese conjunto de creyentes, que aunque pecadores nos arrepentimos, le entregamos a Él la vida, confiando en Él para servirle, para amarle, para seguirle, para obedecerle. Y ahora nuestras vidas, el Señor quiere que las vivamos bajo su dirección, sabiendo administrar adecuadamente, sabiendo ser buenos mayordomos de todo cuanto Él nos ha entregado en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios nos entrega bienes, recursos que nosotros debemos saber cuidar, saber administrar. Dice la palabra de Dios que este mayordomo fue acusado de ser un disipador, dice ahí en el versículo 1. La palabra en griego es diascorpizo. Diascorpizo y significa esparcir, dispersar, malversar, desperdiciar. Ser acusado de ser disipador es una acusación que nos cabe a todos nosotros, porque todos nosotros, sin distingo, sin salvedad, todos los seres humanos hemos sido disipadores de los dones, de los talentos, de los recursos, de las bendiciones que Dios nos ha dado. En algún sentido, en alguna ocasión, de alguna manera, todos hemos sido disipadores. Por eso el Señor usa esta figura de un mayordomo infiel, de un mayordomo malo, porque todos nosotros somos mayordomos, pero a todos nosotros también nos cabe el apelativo de mayordomos disipadores. Gloria a Dios. Dice en el versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Y aquí encontramos, hermano, dos palabras muy fuertes que el Señor, el amo, usa con aquel mayordomo. Y es: uno, da cuenta de tu mayordomía, y dos, porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Y esto de qué nos habla, hermano? Nos habla de que todos nosotros, los seres humanos, tendremos que rendir cuentas ante nuestro Dios un día. Yo no sé, hermano, cómo viva usted, no sé qué esté haciendo hoy en su vida, no sé cómo se encuentre, pero no importa cuál sea su vida, cómo esté viviendo, cuáles son sus circunstancias. Un día usted y yo tendremos que rendir cuentas de toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, todas nuestras omisiones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, toda nuestra acción como administrador. Un día pasará delante de Dios y tendremos que rendirle cuentas al Señor. La palabra de Dios dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra de Dios habla de un juicio ante el gran trono blanco. Los que somos de Cristo estaremos en el tribunal de Cristo y rendiremos cuentas. Los que rechazaron a Cristo estarán ante ese trono, el gran trono del juicio blanco. Allí en el trono, el juicio final que llaman, todos tendrán que rendir cuentas ante el Señor. Tanto creyentes como inconversos, todos rendiremos cuentas. Dice la palabra de Dios que aquel amo le dijo al siervo: ya no podrás ser mayordomo. Esto significa, hermano, que hay un tiempo limitado para ejercer nuestra administración, nuestra mayordomía. No tenemos todo el tiempo. Dios nos presta un tiempo limitado en esta vida. Para algunos es más, para otros es menos. En el libro de los Salmos, dice en el Salmo capítulo 90, Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es decir, todas las generaciones han conocido al Señor, han escuchado de Él y Dios les ha provisto bendición. Dice allí también que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Pero que con todo y eso son carga. A algunos Dios les presta más años, a otros Dios les presta menos años. Pero todos nosotros un día seremos alcanzados por la muerte y entonces se nos acabará el tiempo cronos, el tiempo terreno, la existencia en este mundo terreno, material, físico. Ya no estaremos más aquí. Ahora pasaremos a la eternidad. Los creyentes en Cristo Jesús en comunión con Dios. Los incrédulos, los que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, los que no han confiado en Él como Señor y Salvador, a la eternidad sin Dios. Al sitio de tormento y castigo que la Biblia llama el infierno. Hay un límite para el tiempo de administración que Dios nos da. Hermano, muchas veces dejamos perder el hoy. Muchas veces dejamos perder el ahora. Muchas veces pensamos: ya mañana lo haré. Ya mañana cambiaré, ya mañana lo entregaré, después resarciré eso. Hermano, pero nosotros no sabemos si el mañana llegará. La palabra de Dios, cuando se trata de las cosas del Señor, siempre nos dice: he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el momento aceptable. Y el Espíritu Santo, guiando en el libro de los Hebreos, dice: en tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. El hoy, el ahora, es demasiado importante, hermanos, cuando hablamos de ser buenos administradores del Señor. No podemos perder el ahora, no podemos perder el hoy, no podemos perder este tiempo, porque, hermano, como dicen, el tiempo perdido lo lloran los santos. Cuando yo era muchacho y estudiaba en un colegio de curas, decía uno de estos hermanos lasallistas:
el camino al infierno está tachonado por buenas intenciones que nunca se realizaron en el presente. El camino al infierno está tachonado por buenas intenciones que nunca se realizaron en el presente. Las buenas intenciones hay que hacerlas ahora. Las acciones debidas hay que hacerlas ahora. Es ahora el momento aceptable, es ahora el día de salvación. La importancia de la hora y la importancia también de valorar todo lo que el Señor nos ha entregado. Óigame, hermano, aquí yo quiero preguntarle a usted, ¿qué le ha entregado Dios a usted? No lo menosprecie, valórelo, aprécielo. Dele su justo valor, su justa apreciación. Dios a todos nosotros nos entrega en mayordomía por lo menos estos 4 elementos: el tiempo, los talentos, el tesoro y el trato con las demás personas. Tiempo, talento, tesoro y trato con las demás personas. Son algunos de los aspectos que Dios nos entrega en mayordomía y de los cuales todos nosotros somos responsables y tendremos que rendir cuentas a Dios. Gloria a Dios. Para esto, hermano, quiero que usted por un momento se pregunte cómo está usando su tiempo. El tiempo es un recurso que no se recupera. El tiempo es un recurso, hermano, que una vez que se ha ido ya no se puede redimir. Y el tiempo es limitado para todo ser humano. Todo ser humano tiene la misma cantidad de tiempo cada día, 24 horas. Y todo ser humano tiene la misma cantidad de tiempo en cada hora, 60 minutos. Y todo ser humano tiene la misma cantidad de tiempo en cada minuto, 60 segundos. Pero no todo ser humano administra igualmente su tiempo. Hay seres humanos que administran muy bien su tiempo y le sacan mucho provecho para beneficio propio, beneficio de otros a su alrededor y algunos para la gloria de Dios. Pero hay otros seres humanos, aún creyentes, aún cristianos convertidos al Señor Jesucristo, siendo salvos, que desperdician cantidades enormes de tiempo, sin hacer nada útil, nada beneficioso y nada que traiga gloria y honra a Dios, ni adelanto a su obra, su propósito en la tierra, en la voluntad de Dios. El tiempo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 11, escribe Salomón y dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y también dice allí que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 16, el apóstol Pablo escribe y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, hay una voz desde la eternidad que nos está diciendo: debes aprovechar bien el recurso temporal que te doy. No pierdas tiempo. Invierte tiempo en la obra de Dios, invierte tiempo en la oración, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de las almas, en la preparación ministerial. Invierte tiempo buscando la voluntad y el propósito de Dios para su vida. No deje que el tiempo se le desperdicie, hermano, en cosas baladíes, superficiales, superfluas, sin ninguna bendición ni producción para la gloria de Dios, para la obra de Dios. El tiempo hay que invertirlo bien, hay que invertirlo en el propósito, en la voluntad, en la sabiduría de Dios. También, hermano, el Señor nos entrega talentos. Cada talento que el Señor nos entrega, hermano, hemos de aprender a utilizarlo para la gloria de Dios. Dios no nos ha entregado talentos, hermano, para que seamos egoístas, vanidosos, ensimismados, orgullosos, engreídos, o pensemos usar nuestros dones para lucrar con ellos, sino que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da talentos para que nosotros los administremos
para la gloria de Dios. Dice allí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don, el talento, la capacidad que ha recibido, ministrelo, o sea, úselo en beneficio de ayudar a los otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los talentos deben ser utilizados para bendecir las vidas de los que están a nuestro alrededor y para traer gloria y honra a nuestro Dios. En el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo escribe y también nos habla de cómo usar nuestros talentos. Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermano, todo lo que usted y yo hagamos debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. Y no estamos hablando únicamente del ámbito de la actividad eclesial, no. Estamos hablando en líneas generales. Nuestra vida toda debe ser vivida en todas las áreas y dimensiones como para el Señor, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. También dice la palabra que nosotros esos talentos no debemos usarlos, hermano, en forma egoísta. ¿Cuántos hermanos hay que el Señor les ha entregado tantos talentos y capacidades, hermano, y nunca los usan para la gloria de Dios? ¿Cuántos hay que saben cantar, ejecutar música o tienen habilidad para dirigir la palabra a otras personas y traerlos a los pies de Cristo? ¿O tienen la capacidad de consolar, de orientar, de aconsejar? Y sin embargo nunca, hermano, usan estos dones para la gloria de Dios. Después, pastor, ahorita no tengo tiempo, pastor, en este momento no puedo, estoy muy ocupado. Y muchos se excusan y no ponen al servicio del Señor esas capacidades, esos talentos, esos dones que el Señor les ha entregado para que sean usados para la gloria de Dios. Así pues, mi querido hermano, le animo para que usted use bien su tiempo e invierta su talento sirviéndole al Señor. Pero Dios no solo nos da tiempo y talento, sino que también nos entrega tesoros, es decir, bienes materiales. Dios nos entrega bienes materiales, principalísimamente la capacidad de hacer, de producir, de ganar un salario, un sueldo, dinero. Y ese dinero, ese tesoro, nosotros debemos también aprender a administrarlo bien para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:19, dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire que el Señor nos está hablando de tesoros, y nos está diciendo que aunque Él nos bendice, nuestro corazón no debe estar puesto en el dinero, en tener y obtener riquezas en abundancia materiales para acaparar, para guardar, para tener más y más en forma desmedida aquí en la tierra. Sino que nos dice que nosotros más bien debemos tener esa actitud de obtener más, de crecer más, de ganar más, de desarrollarnos más en los tesoros en el cielo. Y la razón es sencilla, todo lo que hay en la tierra, hermano, está condenado a desaparecer. Nada de esta tierra pasará a la eternidad con Dios, ni a cielos nuevos, ni a tierra nueva, porque Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero en cambio, hermano, si nosotros aprendemos a usar el tesoro que Dios nos da en la tierra, el bien material, el dinero,
el lucro que tengamos en nuestro haber, aprendemos a administrarlo y a usarlo correctamente, también para la gloria de Dios, entonces, hermano, de esa manera estaremos haciendo tesoros en el reino de los cielos, donde dice la palabra de Dios que allí no hay ladrones que roban, que minan, que hurtan, ni polilla, ni orín que corrompe. Allí, hermano, en el reino de los cielos, lo que hoy invirtamos para Él no lo perderemos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que debemos aprender a dar en la obra de Dios. Muchas veces, hermano, cuando se toca este aspecto en la iglesia, es un aspecto neurálgico, álgido, y muchas veces los inconversos utilizan este tipo de enseñanzas que el Señor Jesús nos da cuando lo exponemos los predicadores para ridiculizar el evangelio, los pastores, la iglesia, como si fuera algo antibíblico, enseñar que el creyente debe dar para la gloria de Dios. Pero hermano, así los inconversos digan lo que quieran, la palabra del Señor nos enseña que los creyentes hemos de dar para la gloria de Dios aquí en la tierra de lo que el Señor nos entrega a nosotros para apoyar la obra de Dios. Desde el comienzo hemos visto, hermano, que Dios establece que en el antiguo Israel el Señor enseñó al pueblo a diezmar. Y eso era con miras a ayudar a sostener el sistema mosaico, el sistema levítico del sacerdocio, donde esta tribu no se dedicaría a ningún oficio, sino únicamente al mantenimiento de la obra de Dios. Los levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes eran la tribu de Leví escogida por el Señor para que se dedicaran de tiempo completo y en totalidad a sostener la obra de Dios. Y el Señor traza en el pueblo de Israel que la nación de Israel, todos los israelitas deberían traer diezmos y ofrendas al templo del Señor, presentándolos al Señor, pero mediante esos diezmos y ofrendas se sostenía el ministerio levítico, que era el ministerio o el trabajo dedicado al mantenimiento de la obra de Dios. Mientras los otros israelitas se dedicaban a oficios como la ganadería, la agricultura, la pesca, etcétera, los levitas no podían hacer esto, sino que deberían dedicarse exclusivamente a llevar adelante la obra de Dios, la enseñanza, el ejercicio, el ritual, el ceremonial cúltico para la gloria de Dios, el canto, la alabanza. Entonces los levitas ejercían el trabajo ministerial en la obra de Dios y el sustento para ellos económico venía precisamente mediante estos diezmos y ofrendas que el mismo pueblo traía para el Señor, pero que parte de eso era asignado, administrado, para que los levitas tuvieran sustento. Ese principio que es antiguo testamentario sigue vigente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y Pablo luego, basándose en lo que el Señor Jesús enseña, dice la palabra de Dios que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Es decir, Dios llama a hombres y mujeres a que trabajen en su obra a tiempo completo. Y déjeme decirle, mi querido hermano y mi querido amigo, que no todo el que se dedica a pastor es porque es una persona que no tiene capacitación o inteligencia o estudios o capacidad pues para trabajar en otros saberes, en otros campos. No es así. Muchos de los siervos de Dios han sido hombres y mujeres muy capaces, que si se los hubiera puesto en cualquier otro campo, una empresa, una fila militar, una dirección de un país como presidente, hubieran dado muy buenos resultados, hubieran sido muy capaces. Pero por amor a Dios, estos que han sido llamados como los mismos apóstoles, que fueron llamados por el Señor, han decidido dejar sus redes, su trabajo secular, su trabajo y labor en otros campos para dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios, a la difusión de la palabra de Dios, al cuidado de las ovejas del pueblo de Dios, de la grey del Señor, a alcanzar las almas perdidas,
a llevar consuelo, a llevar palabra, a llevar ministración, a llevar conocimiento de la fe y de la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Y la gran pregunta, mi querido hermano, es ¿de qué viven los siervos y las siervas de Dios? Un misionero que deja su país, su nación, su familia, aún su profesión y se va a otro continente, a ámbitos muchas veces de pobreza, de guerra, de dificultad. ¿Cómo lleva adelante ese ministerio si no hay quien apoye ese ministerio? Dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Es necesario que haya el que va al ministerio a predicar, pero es necesario que haya el que envía, es decir, el que apoya ese ministerio, para que haya ministros de tiempo completo. Un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro, un adorador, muchas veces deciden dejar de trabajar en otros ámbitos laborales para los cuales están capacitados, inclusive a nivel profesional, posgraduado y más, para dedicarse de tiempo completo a la obra de Dios y servir al Señor, predicando su palabra, cuidando su grey, guiando la iglesia del Señor conforme al propósito y voluntad de Dios. ¿De qué han de vivir estos que sirven al Señor? Pues precisamente, hermano, de aquello que da, de aquello que aporta la iglesia del Señor. Las ofrendas, los diezmos, las donaciones que da la iglesia del Señor son encaminadas precisamente para el sostenimiento de la obra de Dios. Pagar arriendos, pagar servicios, pagar salarios, apoyar a aquellos que hacen la obra de Dios, pagar sueldos, que muchas veces son sueldos irrisorios. Un predicador que siendo profesional, por ejemplo médico especializado, pudiera ganarse un sueldo muy superior al que muchas veces por amor a Jesucristo decide y accede a ganarse en la obra de Dios siendo un humilde pastor. Entonces, hermano, nosotros como siervos de Dios, como mayordomos de Dios, no solo debemos dedicar al Señor el tiempo administrándolo bien y los talentos administrándolos bien, sino además hemos de ser buenos mayordomos administrando bien el tesoro que Dios nos da, los bienes materiales, los recursos. Y en primera línea, ¿cómo se hace esto? Apoyando la obra de Dios. Hermano, cuando usted apoya su iglesia local, dando sus diezmos y sus ofrendas, no escuche la voz del maligno ni de los impíos decir que eso es para que el pastor se enriquezca. Eso no es verdad. Los diezmos y las ofrendas, por un lado son mandato del Señor, son bíblicos, están en la palabra de Dios, pero por otro lado son encausados a mantener la obra de Dios. Todos los gastos que se generen en la obra de Dios pueden sufragarse gracias a que usted es un administrador fiel, un mayordomo fiel que diezma y ofrenda en la obra de Dios. Muchas obras de Dios, muchas iglesias locales salen gravemente afectadas cuando su pastor no puede dedicarse tranquilo, en paz al ministerio, porque tiene que estar pensando cómo salir a ganarse el sustento económico para su familia, además de la carga de pastorear la grey del Señor. En primera línea, cuando la iglesia tiene esa condición, esta iglesia sale muy fuertemente afectada a nivel espiritual. Cuando la iglesia es una iglesia que es fiel en la administración del tesoro, del dinero, del lucro que el Señor entrega en la mano a cada creyente, y con fidelidad, con amor, con fe, con esfuerzo, con generosidad, siembran la obra de Dios, dando sus diezmos y ofrendas, hermano. Este hermano, esta hermana, está siendo un hombre y una mujer que son mayordomos fieles. Están siendo buenos administradores del tesoro que Dios les ha entregado en su mano. Entonces, hermano, no escuche la voz del maligno que le dice no diezme, no ofrende, no dé. Hermano, al contrario, diezme, ofrende, dé. Hablando de estas cosas, el siervo de Dios debe aprender a producir el dinero, a trabajar. La palabra de Dios dice que debemos trabajar con nuestras manos para hacer lo bueno, que el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje para que tenga que compartir con otros que necesitan.
La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. La palabra de Dios dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan cada día. Entonces, hermano, el siervo de Dios debe ser uno que trabaja diligentemente, no negligente, no perezoso, sino diligente. Pero además de producir el dinero trabajando, el siervo de Dios tiene que aprender a ahorrar dinero. No hay que desperdiciar, no hay que malgastar, no hay que malbaratar. Acuérdese que este mayordomo infiel ha sido acusado ante su amo por ser un disipador, uno que malbarata, que desperdicia, que bota, que desvía los recursos. El dinero hay que ganarlo trabajando, pero hay que ahorrarlo. Hay que guardar la cantidad de dinero que más podamos, porque debemos aprender a usarlo en forma apropiada, para el beneficio de la familia, para el beneficio propio, para el beneficio de otros que podemos ayudar y para sembrar también en la obra de Dios. Pero el dinero, además de producirlo trabajando y además de ahorrarlo, el dinero, hermano, hay que aprender a darlo. También hay que sembrar en la obra de Dios, hay que diezmar, hay que ofrendar, y también hay que aprender a ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor y que probablemente están pasando dificultades y que muchas veces nosotros pudiendo no podemos, es decir, teniendo el recurso, no podemos ser insensibles a la necesidad de otros a nuestro alrededor. Inmediatamente después de esta parábola, que es la del mayordomo infiel, sigue la parábola de Lázaro y el rico. Y allí se muestra cómo este rico era insensible a la necesidad de aquel mendigo que era Lázaro, que estaba a la puerta de su casa. No podemos ser insensibles. Entonces, hermano, el tesoro que Dios nos da, hemos de aprender a usarlo para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Gloria a Dios. Es la palabra que el Señor Jesús da. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en los cielos. Y la forma de hacerlo, hermano, es administrando correctamente el tesoro que Dios nos da, el lucro, el dinero, la economía. Hemos de ser buenos administradores, también administrando correctamente el tesoro, el dinero que Dios nos da. Hermano, déjese usar por Dios para apoyar la obra de Dios. Invierta en la obra de Dios, hermano. El dinero que usted siembra en la casa de Dios no es un dinero perdido, es un dinero invertido. Es un dinero, hermano, que va a tener repercusión en la eternidad. Además de eso, Dios también nos da el trato con las demás personas. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que el Señor manda en su palabra que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese debe ser el trato que tenemos con las demás personas. El Señor nos enseña en su palabra que hemos de perdonar a los que nos ofenden. Ese debe ser el trato que tenemos con las demás personas. El Señor nos enseña en su palabra que lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacer con ellos. Ese debe ser el trato que debemos tener con las demás personas. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que no debemos pagar mal por mal, sino que debemos pagar bien por mal a las demás personas, hermano. Ese es el trato que debemos tener con nuestro prójimo. La palabra de Dios nos enseña que en el Nuevo Testamento la iglesia se debe desarrollar en un ministerio de ayuda mutua, que en todo el Nuevo Testamento es definido con las palabras unos a otros.
Amaos unos a otros, orad unos por los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, perdonaos unos a los otros, etcétera, etcétera. Dios nos manda que debemos administrar correctamente el tiempo, el talento, el tesoro y el trato con las demás personas. De esto rendiremos cuentas a nuestro Dios. Acuérdese, hermano, que esta administración tiene un tiempo limitado. Dice allí en el 16:2, ya no podrás más ser mayordomo. Esto quiere decir, hermano, que un día el Señor enviará la muerte sobre nuestra vida cuando nuestro tiempo en esta tierra se haya acabado. Si Él no viene antes y se lleva a su iglesia en el rapto, entonces nosotros tendremos que morir e ir a su presencia. Se acabará el tiempo en la tierra. Y en ese momento, hermano, cuando llegue la muerte, pasaremos a la presencia de Dios. Hay un límite a la oportunidad de ser buenos administradores. Es hoy, es ahora, es ya, es de una vez, es de día en día, con perseverancia, todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Está la importancia de la hora. Y está, hermano, la importancia de tomar en cuenta que hay consecuencias, hermano, de los actos y de las decisiones en la eternidad. Hay consecuencias de los actos y de las decisiones en la eternidad. Ya no podrás ser mayordomo. Dice en el 16 del 3 al 8. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mire, hermano, que aquí nos está hablando la palabra de que cuando este mayordomo supo que se quedaba sin trabajo, reflexionó. Dijo: ¿qué haré? Dice en el versículo 3. Y en el versículo 4 dice: ya sé lo que haré. Es decir, él se sentó a pensar, reflexionó en sus propias circunstancias y trazó un plan estratégico para el porvenir. Trazó un objetivo. Ya sé lo que haré, dice en el versículo 4, para que me reciban en sus casas cuando ya no sea administrador. O sea, hizo un plan con un objetivo, reflexionó en sus circunstancias. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces trazó un plan. Dice la palabra de Dios, hermano, que en el versículo 5, 6 y 7, dice la palabra que llamó a los acreedores y les empezó a preguntar: ¿cuánto debes? Y entonces les ajustó una nueva cuenta. Algunos hermanos enseñan que este varón estaba siendo deshonesto. Yo estuve investigando un poco y sucede que no es que estaba siendo deshonesto en esto, sino que como mayordomo, al él hacer negocios, él ganaba un porcentaje en esos negocios como mayordomo. Entonces, la tasa de porcentajes era algo así como las tasas bancarias hoy en día. Para bienes de consumo líquido, como vino y aceite, la tasa de porcentaje era hasta del 50% de beneficio para el mayordomo sobre la deuda total. Y la tasa de porcentaje sobre los bienes granos, el trigo, cebada y otros más, era hasta del 20% como beneficio de interés para el mayordomo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este mayordomo en los versículos 5, 6 y 7 cuando llama a estos acreedores para preguntarles cuánto deben y les rebaja en la deuda total? Él lo que está haciendo no es defraudar a su amo, robarle a su amo, no. Lo que está haciendo es ceder, dar, perder esos intereses que le correspondían a él, en función del porvenir,
de ganar amigos para que cuando él estuviera desempleado, entonces estos amigos lo ayudaran, le tendieran la mano, le abrieran oportunidades de trabajo. Él en esta ocasión no estaba defraudando a su amo, sino que era cediendo sus intereses que a él le correspondían. Estaba perdiendo ese dinero que era muchísimo. Estuve averiguando, hermano, y por ejemplo en el asunto del trigo, era una deuda de más o menos 3 años de trabajo. Figúrese, hermano. ¿Cuánto más en el asunto del aceite, que era el 50%? De alguna manera, este hombre estaba cediendo su ganancia en función de hacer amigos para asegurar su porvenir. Dar, perder, ceder para asegurar el porvenir. Y es este punto el punto de difícil interpretación. Dice que el amo, dice en el versículo 8, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, hermano, el amo alabó a este hombre no por su mala gestión, no por abusar, no por ser un disipador, no por deshonestidad, no. El amo lo alabó por haber hecho sagazmente. La palabra sagazmente es frónimo, que significa prudente, sensato, sensatez práctica, sabiamente, discretamente. Es decir, el amo y también el Señor Jesucristo alaban a este mayordomo malo, porque así lo llama el amo, mayordomo malo, lo alaban porque él previó el futuro y tomó acciones pertinentes para ganarse su seguridad y su bienestar cuando llegara ese futuro. Por eso fue que lo alabaron. Lo alabaron por ser sagaz, en que aún teniendo los recursos como administrador, miró hacia el futuro y planeó cómo asegurarse un bienestar en ese futuro. La importancia de mirar el futuro con mucha proyección. Hermano, aquí le pregunto yo, ¿hasta dónde ve usted cuando mira su futuro? Algunos miran al futuro y no ven ni siquiera un año adelante. No saben qué van a hacer, no saben cómo van a estar, nada proyectan. Otros son un poco más visionarios y miran y dicen en 10 años, en 15 años, Dios mediante. Otros son mucho más visionarios y miran hasta su vejez. Y dicen, debo prepararme para la vejez, debo prepararme para cuando ya esté pensionado, cuando llegue la jubilación. Otros son más proyectados todavía y dicen, debo prepararme para cuando muera, que el funeral esté organizado, que mi familia no tenga que correr con eso, que la viuda no quede desamparada. Hermano, pero la verdadera proyección que el Señor quiere que usted y yo tengamos al mirar hacia nuestro futuro personal es la eternidad. No un año, no 5 años, no la vejez, no el funeral, sino la eternidad. Porque con la muerte física no termina todo, hermano. Con la muerte física comienza la eternidad. Y entonces cuando usted mira al futuro, debe mirar su eternidad. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Cómo va a ser su eternidad? Y la de los seres que ama. Dice la palabra que este amo y el Señor alabó a este siervo malo por ser sabio, prudente, sensato, inteligente, previsor, al mirar al futuro con previsión y tomar acciones pertinentes para su seguridad y su bienestar. Esta es la acción que alabó el amo y que el Señor quiere resaltar en los hijos del siglo para enseñarle a los hijos de luz. Por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Muchas veces los cristianos no nos proyectamos ni a una semana, hermano. Y eso que sabemos que un día vamos a morir, y eso que sabemos que Dios nos pedirá cuentas, y eso que sabemos que Dios nos da sus recursos y su bendición, y eso que sabemos que debemos invertir en su obra, y hermano, y muchas veces no nos proyectamos. Aquí, hermano, tenemos que mirar
la moraleja. Dice en el versículo 9 la palabra de Dios: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Riquezas injustas es todo lo terreno. Su administración de lo terreno impacta la eternidad. Dice el Señor: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hermano, como usted administre lo que Dios le ha dado en esta tierra, impactará la eternidad suya. Y vuelvo y hablo, no se trata de salvación, se trata, hermano, de mayordomía y los resultados que éstas darán en la vida de cada creyente. Debemos administrar con fidelidad y con justicia. Mire lo que dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Gloria a Dios, el Señor nos habla de que la manera como debemos administrar todo lo que Él nos da es con fidelidad y con justicia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, hermano, debemos administrar con fidelidad y justicia. Fidelidad es pistos, digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel. Justicia es dique, rectitud en lo que hacemos. No debemos ser injustos ni infieles, administrar todo lo que el Señor nos ha entregado. Dice allí en el versículo 11 y 12 la palabra de Dios: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Note que allí nos habla de las riquezas injustas. Si no somos fieles al administrar todo lo que el Señor nos entrega en este mundo, esas son las riquezas injustas. Dice: no se les confiará lo verdadero, es decir, el galardón, el premio que Dios tiene para la eternidad, para aquellos que son fieles. Si no somos fieles administrando aquí en la tierra, perderemos galardón en el cielo. Dice además la palabra de Dios que si nosotros en lo ajeno no somos fieles, no se nos dará lo que es propio. Como quien dice, hermano, la fidelidad o la infidelidad afecta los galardones en la eternidad para los creyentes. Si somos fieles, tendremos premio y galardón. Si somos infieles, hermano, perderemos muchas bendiciones que el Señor quería darnos si éramos fieles. No puede haber una lealtad dividida en el servicio a Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, ¿a qué le sirve usted en esta tierra? ¿Cuál es su prioridad en su vida? ¿En qué invierte su dinero? ¿En qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su talento? ¿En qué invierte su trato con las demás personas, hermano? No puede haber una lealtad dividida. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que administrarlo con fidelidad para la honra y la gloria de Dios. Dice en el versículo 13 y 14, hermanos, que hay un espíritu de materialismo, de egoísmo, de avaricia, de incredulidad, de falta de visión espiritual, de sensualismo, de amor al dinero, de amor a los deleites pasajeros, hermano, que se constituyen precisamente en la falsedad, en un ídolo falso, para todo el que pone su esperanza en ello. Dice la palabra de Dios, versículo 13 y 14, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Note cómo allí había un grupo de fariseos, hermanos, que al oír esta enseñanza de la mayordomía que el Señor Jesús estaba dándole a sus discípulos, estos fariseos que eran avaros se burlaban del Señor, lo menospreciaban, lo despreciaban. Siempre que la iglesia del Señor habla de este tema, hermano, los inconversos y aún algunos incrédulos dentro de la cristiandad, dentro de los creyentes, menosprecian esta enseñanza y se burlan y la desprecian. Hermano, así hacían los fariseos en su día y así hacen hoy los enemigos de la obra de Dios también. Pero Dios nos enseña por su palabra, hermano, que Dios conoce los corazones más allá de las apariencias. Dice en el versículo 15: entonces les dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un conjunto de religiosos, fariseos, avaros, que aunque decían que amaban a Dios, vivían era para la avaricia, por amor al dinero. Usaban su posición religiosa como líderes religiosos para ver cómo se enriquecían. Y el Señor les dice: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Les denunciaba y les decía: ustedes son los que quieren parecer como justos ante los hombres y crean toda una apariencia. Les dice: mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cualquier hermano que ame el dinero en este mundo, y más aún que use una posición de liderazgo religioso para enriquecerse en forma opulenta, vulgar, escandalosa, a cuestas del nombre del Señor, de la palabra del Señor, del ministerio del Señor, de la iglesia del Señor, no es un siervo de Dios. La palabra de Dios enseña que muchos en aquel día eran avaros y trazaban una apariencia de justificación religiosa ante los hombres, pero el Señor les advierte: Dios conoce sus corazones. Y esa advertencia que era para los fariseos también es para cada uno de nosotros. No basta con que aparentemos que somos muy buenos cristianos, porque oramos y cantamos y vamos a la iglesia, sino que Dios conoce nuestro corazón y sabe si en nuestro corazón hay lealtad hacia Él, si de verdad somos buenos mayordomos, reconociéndolo a Él como el dueño, como el Señor de todo cuanto tenemos, o si en nuestra vida hay idolatría. En este versículo 15 dice la palabra de Dios que todo ese amor al dinero, la avaricia, alimenta una falsa seguridad, alimenta un falso sentido de poder y un falso sentido de bienestar, y acorta la vista espiritual. Y ese amor al dinero, ese amor a los recursos físicos, pasajeros, terrenales, temporarios, se vuelve un ídolo en la vida de aquellos que no consideran al Señor como su Señor y su Salvador. Así, mi hermano, yo quiero invitarlo hoy a que usted sea un buen administrador, un buen mayordomo del Señor Jesucristo en todo cuanto Él le ha entregado, el tiempo que Él le presta, los talentos que Él le ha dado, el dinero, los tesoros que el Señor le entrega y el trato con los demás. Usted debe ser un buen mayordomo, que todo lo que tiene, todo lo que hace es para darle gloria y honra a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15, hablando precisamente de esa rendición de cuentas que un día todos como siervos tendremos que hacer ante nuestro Señor. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo Él es el Señor, solo Él es Dios, solo a Él se le rinde gloria y honra, y a Él rendiremos cuentas.
Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note que aquí está hablándonos de que en el tribunal de Cristo nuestras obras serán probadas, nuestra mayordomía será probada, rendiremos cuentas. Si lo hicimos fielmente y para la gloria de Dios, habrá recompensa. Si lo hicimos con hipocresía, con falsedad, con engaño, con motivaciones equivocadas, entonces esas obras se quemarán, no eran para el Señor, aunque tendremos la salvación de todas maneras, pero no habrá una recompensa, un galardón. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos hallados fieles como mayordomos, como administradores de todo cuanto Él nos ha prestado en esta vida. Nada es de nosotros, todo es de Él. Nosotros solo somos sus mayordomos, sus administradores. Para ser fieles hemos de administrar con fidelidad y con justicia, para ser buenos mayordomos, para recibir recompensa, para que nos reciban amigos en las moradas eternas, cuando el Señor nos llame a su presencia. Hermano, y la única manera de prepararse realmente para ese encuentro con el Señor es entregarle su vida y su corazón al Señor Jesucristo, confiando en Él como Dios, Señor y Salvador, y pidiéndole perdón por sus pecados. Hoy le invito a que le entregue su corazón y su vida al Señor y le pida perdón por sus pecados, y Cristo el Señor, fiel, perdonará y salvará su vida. Puede orar conmigo de esta manera. Señor, te damos gracias porque hoy hemos escuchado tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdones todo pecado en nuestras vidas. Hoy, Señor, pido que vengas a vivir a mi corazón. Que tu presencia poderosa venga a vivir en mi vida. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi pasado, mi presente, mi futuro. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me laves con la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Señor, que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Padre, que me selles con tu Espíritu Santo y que me ayudes a caminar de hoy en adelante tomado de tu mano en fe y en obediencia. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia de Dios, oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser buenos administradores para la gloria de Dios. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que nos das. Señor, y gracias por la vida que nos das. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Señor, nos has dado tiempo, nos has dado talentos, nos has dado tesoros, nos has dado trato con muchas personas. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mayordomos fieles, a ser mayordomos, Señor, justos, que administramos en rectitud y en obediencia para tu gloria y tu alabanza todo cuanto nos has entregado. Señor, ayúdanos. Padre, levanta nuestra vida. Quita de nosotros, Señor, todo falso pensamiento de pensar que las cosas son nuestras, que las usamos como queremos, que nos pertenecen a nosotros. Perdónanos cuando hemos pensado así. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores invirtiendo en tu obra,
invirtiendo, Señor, en tu reino, todo cuanto nos has dado, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestro trato con los demás, Señor, que siempre sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. En el nombre de Jesús lo pedimos, damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mi amado hermano, le bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Hermano, firme y adelante, porque Cristo vuelve muy pronto. Gloria a Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.